No busqué el conflicto, no preparé la conversación con antelación, no esperé el momento oportuno, no acumulé irritación. Todo ocurrió de la manera más cotidiana, como por casualidad. Estábamos sentados en la cocina, afuera la nieve se derretía perezosamente. El té llevaba rato frío y las cucharitas en las tazas yacían como pensamientos abandonados. Por la casa se extendía un olor acre y punzante a yeso. Mi suegra había empezado una reforma, y mi marido acababa de volver de su casa. Estaba inusualmente animado, incluso orgulloso. Hablaba de cómo su madre había decidido renovar todo antes del verano. Que había encontrado buenos trabajadores, y que además ya era hora. Yo escuchaba con una leve sonrisa, sin segundas intenciones. Simplemente escuchaba, pero en mi interior surgió una ráfaga de sorpresa. Hacía apenas un mes que ella se quejaba a gritos, tanto a él como a mí, a la vecina de la entrada y a la dependienta de la tienda, de que la vida era imposible, de que los precios subían, de que su pensión era mínima, de que los medicamentos eran carísimos, de que su amiga de la clínica estaba a punto de endeudarse. Lo decía como si el mundo le debiera algo por haber vivido su vida. Y de pronto, una reforma. No cambiar un par de paredes ni arreglar un grifo, sino una reforma integral. Yeso, azulejos, techos. Y él lo contaba como si fuera lo más natural. Como si no hubiera preguntas que hacer. No sé qué me impulsó a formular esa pregunta. Salió de mí tan suave y serena que no había ni un ápice de sospecha en ella. Qué raro, ¿de dónde ha sacado tanto dinero de repente? Sí, ella. Y justo en esas palabras, él levantó la vista de golpe, como si le hubiera abofeteado. Su mirada se volvió aguda, punzante, nada parecida a como me había mirado antes. Apartó la taza, golpeó la tapa del azucarero, un gesto brusco, demostrativo, y dijo: «Eso no es asunto tuyo, maldita sea». ¿De dónde sacó mi madre 1 millón para reformar el piso? Al principio ni siquiera entendí el significado. Las palabras rebotaron en mí sin penetrar. Pero el tono sí me golpeó. Sentí que algo en mi interior se resquebrajaba. Como si en el muro que había construido durante años apareciera una grieta. Esa frase, no es asunto tuyo, maldita sea, sonó como si de repente me hubiera convertido en una extraña, como si hubiera cruzado un límite invisible donde no me estaba permitido estar. Dejé la taza lentamente. Los dedos me temblaban, aunque me esforcé mucho para que no lo notara. Solo pregunté, dije con calma. Pero él ya no escuchaba. Apartó la mirada, guardó silencio y añadió casi con indiferencia: «No te metas en lo que no te importa». Y eso fue lo más sorprendente. No hablaba como mi marido, ni como mi compañero. Ni como la persona con quien, en teoría, tomábamos decisiones juntos, planeábamos el futuro, construíamos un hogar, ahorrábamos para la hipoteca. Hablaba como alguien que da por sentado su autoridad, acostumbrado a que sus decisiones no se discutan, convencido de que su familia era él y su madre, y que yo solo estaba ahí, añadida al margen, fuera del círculo. El aire de la cocina se volvió denso, casi pegajoso. Lo miré e intenté recordar si siempre había sido así, o si había ocurrido poco a poco, sin que me diera cuenta, centímetro a centímetro, mientras cedía, callaba, fingía que todo estaba bien. Recordé nuestros primeros años, cuando él me pedía mi opinión sobre todo. Cuando podíamos hablar durante noches enteras, discutir, reír. Recordé cómo me acariciaba el pelo cuando lloraba después de una pelea con mi madre. Recordé cómo me aseguraba que siempre estaríamos del mismo lado. ¿Y ahora de qué lado estamos y quién está con quién? Miré su rostro. Sereno, seguro, impenetrable. Estaba completamente convencido de que tenía razón, de que así debía ser, de que yo realmente no debía preguntar. Y entonces por primera vez sentí soledad. Una soledad verdadera, tan profunda que se extendió dentro de mí con un frío helado. La soledad de estar junto a una persona que vive a tu lado, come en la misma mesa, se acuesta en la misma cama y... Sin embargo, no está conmigo. No discutí, no intenté demostrar nada, simplemente me levanté, lavé las tazas y les dije: «El té se ha enfriado, prepararé uno nuevo». Él asintió. Fingimos que todo estaba bien. Pero en ese momento, yo ya sabía que nada estaba bien y que no había vuelta atrás. Mi suegra llamó de repente, como si hubiera sentido que me había atrevido a preguntar algo indebido.
Su voz, como siempre, sonó segura, un poco arrogante, con esa misma entonación que hace que cualquier frase parezca una sentencia. Reconocí ese tono desde el comienzo de nuestra vida en común. El tono de alguien que nunca duda de su propia razón. ¿Así que estás preguntando por mi dinero? Comenzó sin saludar, como si yo ya fuera culpable. Yo estaba junto a la ventana, mirando el patio donde los niños se deslizaban en trineo. Nieve gris, un sol invernal pálido, pero todo parecía lejano, como si no formara parte de mi vida. Sostenía el teléfono con ambas manos, como si fuera algo pesado y frío. Simplemente me sorprendió, respondí con calma. Hace un mes dijiste que todo iba mal, y ahora, pero ella me interrumpió bruscamente en voz alta, como si me hubiera atrevido a alzar la voz. Las mujeres decentes no hacen esas preguntas, dijo, y en su voz había un dejo de desprecio burlón. Una esposa normal apoya a su marido y a su familia. No anda preguntando quién se permite qué. Me quedé callada, porque discutir con ella era inútil. Ella no escuchaba, solo hablaba. Nunca había escuchado. ¿Tú acaso tuviste alguna vez tu propia familia, donde discutían sobre dinero y contaban centavos? Continuó con frialdad, como si estuviera deslizando un cuchillo. Pero ahora estás en nuestra familia, y aquí se respeta a los mayores. Especialmente a la madre. En nuestra familia, en su familia. Eso último resonó como si alguien hubiera cerrado una puerta con llave. No quería ofender a nadie, dije en voz baja, pero no me dejó terminar. ¿Ofender? Se rió. Una risa corta y seca, como un chasquido. Niña, ¿es que se te ha subido el ego? Tú no eres nadie aquí. Eres la esposa de mi hijo y tu lugar es apoyar, no controlar. ¿Entendiste? La palabra nadie cayó sobre mi pecho como una piedra pesada. Me callé porque comprendí que ella estaba disfrutando esa conversación. Con cada palabra, no solo me explicaba, sino que se elevaba sobre mí, mostrando su poder. Fue una demostración de fuerza serena, segura, pulida por los años. Ella sabía lo que iba a decir incluso antes de llamar. No llamó para dialogar, llamó para poner punto final. Y una cosa más, agregó ya más suave, pero por eso mismo aún más fría. El dinero no es tema tuyo. ¿Entendido? No metas las narices donde no tienes ni voz ni voto. Lo digo por tu bien, por tu bien. Asentí, aunque ella no podía verme. Está bien, no dije. Lo entiendo. Eso es una buena chica, concluyó satisfecha y colgó. Me quedé de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano, como si estuviera pegado a la palma. La nieve gris seguía allí. Los niños reían. El mundo seguía su curso y dentro de mí algo había cruzado un límite, algo se había roto sin estruendo, en silencio, sin gritos, sin lágrimas. De pronto recordé cómo alguna vez pensé que en el matrimonio lo principal era la paciencia, el apoyo, la comprensión, que el amor resistiría mucho, que si evitabas los escándalos podrías preservar la paz. Pero ahora entendía que a veces el silencio no es paz. A veces el silencio es el lugar donde simplemente no existes. Al día siguiente el silencio entre nosotros era tan denso que podía tocarse con las manos. Caminábamos por el apartamento como extraños que accidentalmente compartían el mismo espacio. Él actuaba como si no hubiera notado nada, encendió la televisión, revisó el teléfono, hojeó su feed, resopló, mientras yo lo miraba y sentía que dentro de mí ya no estaban esos sentimientos que alguna vez nos unieron. Solo quedaba un vacío como una habitación después de una mudanza, donde se escucha el eco. Pero los objetos ya no están. Y sin embargo debía asegurarme no por él, sino por mí misma, para entender si no lo había imaginado. Exagerado o malinterpretado porque durante tantos años me había acostumbrado a dudar de mí misma. Quizás soy demasiado sensible. Tal vez no lo entendí bien. ¿O debería haber preguntado de otra manera? Estaba acostumbrada a justificar sus palabras duras con el cansancio, las preocupaciones o la costumbre. Pero ahora quería la verdad de una vez por todas. Abrí el portátil, ingresé la contraseña, entré al banco en línea. La decisión fue fría y clara, como una puerta que se cierra sin dudar. Sabía que teníamos una cuenta de ahorros conjunta. La alimentábamos poco a poco. Él mismo había dicho una vez, vamos a ahorrar para el enganche de nuestra propia casa. Era un sueño tan hermoso.
Nuestro apartamento, nuestra cocina, nuestro balcón con flores. Ahorrábamos cada mes. A veces menos, a veces más, pero juntos. Ambos lo creíamos. Al menos, yo lo creía. Cuando vi el extracto, el tiempo pareció detenerse. La línea era corta, precisa y fría. Transferencia a tarjeta de la suegra. La cantidad exacta, 1 millón. Ni una parte ni la mitad, ni una discusión. Simplemente lo tomó y lo entregó. Nuestro dinero, nuestro futuro, nuestra casa, mi sueño, mi fe. No dijo ni una palabra, no preguntó, no avisó, ni siquiera intentó explicar. No consideró que yo tenía derecho a saber. Me quedé sentada mirando la pantalla hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Sin estridencias, sin convulsiones, sino en silencio como el agua que fluye cuando un glaciar se derrite y resbala sobre la piedra. Las lágrimas no salían por resentimiento, sino por comprensión, por una revelación demasiado clara. Yo no era nadie para él. Mi participación en la familia había sido una formalidad para él. Estuve a su lado mientras lo apoyaba, callaba y asentía. Pero bastó con preguntar y me borraron de un plumazo. Cerré la laptop, apoyé las manos sobre mis rodillas y me quedé sentada un largo rato, escuchando el tic-tac del reloj. La aguja avanzaba con precisión. La vida seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cuando él llegó por la noche. Ya estaba tranquila. Completamente. Dentro de mí no quedaba ni pánico, ni rabia, ni intentos por buscar justificaciones. Solo había silencio, un silencio profundo y seguro como la superficie de un lago helado. Él entró en la habitación, se quitó la chaqueta, encendió el televisor. Como siempre, como si todo estuviera bien, como si todo fuera normal. Salí a la cocina, puse la tetera y él me siguió. Por un segundo sus ojos se detuvieron en mi rostro. Quizás sintió que algo andaba mal, pero no dijo nada. Estaba acostumbrado a que yo tragara sola, a que fingiera que todo estaba bien. Pero esta vez no iba a hacerlo. Me giré hacia él, apoyando las palmas sobre la mesa. Las palabras fluyeron con facilidad. Sin tensión, como una respuesta largamente preparada, ¿sacaste dinero de nuestra cuenta conjunta? Hizo una pausa de un segundo. En sus ojos brilló el fastidio. Ni vergüenza ni incomodidad. Solo fastidio, como si me estuviera metiendo donde no debía. Sí, dijo, mi mamá lo necesitaba. ¿Y no creíste necesario decírmelo? Encogió los hombros. Leve descuidadamente como si habláramos de comprar pan. Es mi madre, no tengo por qué explicarte. Y en ese momento lo entendí completamente. Él había tomado una decisión, y no nos había elegido a nosotros, no a mí, ni a la familia que estábamos construyendo. Había elegido a esa otra familia donde yo no existía. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí fuerza. No una fuerza estridente ni violenta, sino tranquila y determinante, como si dentro de mí hubiera cedido un cerrojo que llevaba mucho tiempo oxidado. Lo miré y ya no había dolor, ni amor, solo claridad. Él aún no entendía que todo ya había sucedido, que la decisión no había nacido en esa conversación, sino antes. En ese lugar donde algo dentro de mí se había roto en silencio, como un hilo bajo los dedos. Él seguía parado en medio de la habitación, seguro de sí mismo, de su verdad, del orden del mundo en el que había vivido toda su vida. Él era el centro, su madre, una figura sagrada a su lado. Yo era parte del decorado. Algo que no debía estorbar. Saqué la maleta del armario, la misma con la que había llegado allí tiempo atrás, feliz, enamorada, convencida de que por fin comenzaba mi verdadera vida adulta. En aquel entonces él me la había quitado de las manos, riendo, me levantó en brazos y dijo, ahora todo será juntos. Me pregunto si recordaba ese momento. Yo sí lo recordaba. Pero ahora esa imagen en mi mente parecía haberse vuelto amarillenta, desmoronándose, ajena. Él me miraba como a una actriz en una escena extraña que no comprendía. ¿Qué estás haciendo? Preguntó frunciendo el ceño. Empacando mis cosas, respondí sin alzar la voz. ¿Para qué? Se sonrió. Como si estuviera bromeando. Cerraba la cremallera, doblaba la ropa con cuidado, sin prisa.
Quería que lo entendiera no con palabras, sino con mis gestos, con el mero fluir del tiempo dentro de la habitación. Me voy. Él se quedó inmóvil. La sonrisa se desvaneció. Incluso dio un paso hacia mí, como si no hubiera oído bien. ¿A dónde? Lejos de aquí. Lejos de ti. El silencio. Denso, pesado, no como el de ayer. Estaba lleno de comprensión. Él empezó a asimilar el significado. ¿Es por el dinero?, preguntó lentamente, marcando cada palabra. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, lo miré directamente a los ojos. Es por todo. Porque nunca me viste como una compañera. Porque tu madre decide por nosotros. Porque para ustedes no soy nadie, porque te parece normal no preguntar, no explicar, no respetar. Él abrió la boca para protestar. Levanté la palma de la mano con calma, sin ira. No, igual no lo entenderías. Se calló y entonces por primera vez sintió miedo de verdad. Sus ojos se llenaron de confusión y su voz perdió seguridad. Espera, no puedes irte así, así no más. Esto es una familia. Sonreí levemente, cansada. Sin rencor. Solo con la comprensión de cuán distintas eran nuestras ideas de familia. Familia somos nosotros, pero para ti, nosotros, eres tú y tu madre. Yo sobro. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. No de golpe, sino con suavidad, pero con firmeza. Lo intenté durante mucho tiempo. Busqué tu lado, pero tú me diste la espalda. Caminó de un lado a otro de la habitación, como un animal enjaulado. La ira brotó en él, ahora real, impotente. Así que te vas por una discusión, por un error. Ni siquiera intentas arreglarlo. Miré la maleta, la puerta, al hombre que una vez amé. Solo se puede arreglar lo que existe y nosotros dejamos de existir hace mucho. Simplemente me daba miedo admitirlo. Las palabras flotaron en el aire, suaves pero indelebles. Eran la línea final. Tomé mi chaqueta, mis documentos, mi teléfono. Él permaneció en silencio, ni siquiera intentó detenerme. Quizás esperaba que volviera. Que como antes daría un paso atrás, tragaría saliva, me calmaría. Pero ya caminaba hacia la puerta. Mis dedos se posaron en el pomo frío. Antes de abrir, hablé sin resentimiento, sin pesar, solo como un hecho, una conclusión a la que había llegado. Gracias por todo lo que me enseñaste. Ahora sé con certeza que nunca más permitiré que me traten así. Abrí la puerta y salí. El rellano estaba en silencio, el aire era fresco. Bajé las escaleras con ligereza, sin mirar atrás, y por primera vez en muchísimo tiempo respiré plenamente. Salí del edificio y el aire gélido rozó mi rostro, como recordándome que estaba viva. La maleta rodaba tras mí, sus ruedas golpeando las losas irregulares. Pero dentro de mí había silencio. Ni dolor, ni miedo, solo claridad. No había perdido un hogar. Me había recuperado a mí misma.